Entonces, miren, el tema dice ángulos externos de un polígono. Entonces, les presenta una como actividad que dice analice la situación, luego remarque las opciones correctas para cada inciso. Entonces dice la primera, a continuación se presentan tres diseños de puertas giratorias en las que se observa el eje central de la puerta en una vista de planta. O sea, se refiere a esto de aquí, miren, a esta imagen. Entonces, cuando se refiere es que digamos que usted está tal vez viéndolo desde arriba, entonces logra formar esa figura. Entonces les hace una pregunta. Dice, ¿qué figuras geométricas se observan en los ejes centrales de los diseños A, B y C? Entonces, con respecto a eso, a esas figuras, ustedes tienen que marcar esos cuadrados. ¿Qué figuras logran apreciar ustedes ahí? Cuadrado, triángulo y pentágono. Correcto, muy bien. Entonces, esas marquen. Ok, ahora miren la segunda pregunta. Dice, si una persona entra por una de las puertas, ¿qué ángulo formará la puerta al dar un giro completo? ¿Cuál de estos creen? 30, 60, 90, 180, 360. ¿Cuál de esas creen que sea la correcta, joven? Dice un giro completo. O sea que va a poner así. Eh, digamos que este es el eje de la puerta. Entonces, digamos que la persona aquí en este punto la tocó, ¿va? Entonces vino, avanzó, avanzó, avanzó. Él entró, ¿va? Pero la puerta siguió avanzando. Entonces dio un giro completo, miren. Entonces, ¿qué ángulo se forma acá? Si la puerta dio ese giro. 180. 180, seguro. 360 grados. Correcto, 360. 180 no, porque diría, sería solo la mitad, jóvenes. O sea, vamos a ver. Si sería 180, solo hubiese venido hasta acá, miren. Pero ahí dice un giro completo. O sea, que recorrió, o sea, la puerta avanzó por todo, ma. Entonces 360 grados. Entonces después presenta ahí una especie de información en el libro donde dice un polígono convexo es aquel cuyos ángulos internos miden menos de 180. En todo polígono convexo se cumple que la suma de sus ángulos externos es igual a 360. Pero para un polígono convexo, de ahí enumera unos pasos para formar eso, pero nosotros no vamos a abordar eso, pero lo vamos a leer. Después dice, esta propiedad se comprueba mediante una representación con el uso de papel, lápices y tijeras, por ejemplo. Para verificar que la suma de los ángulos externos de un pentágono convexo es igual a 360 se realiza lo siguiente. Y ahí le muestra. Pero nosotros no vamos a abordar eso. Entonces, en la siguiente página, en la 131, exactamente se presenta una actividad casi similar a las que habíamos hecho antes, solo que en aquella era con ángulos internos. Pero, ¿en qué cambia? Vaya, si yo les ponía un pentágono, aquí era igual antes, o si yo les ponía un cuadrilátero, ¿en qué cambiaba con respecto a esta actividad? Si quieren, leámosla y vuelvo a formular la pregunta. Entonces dice, mire, calcula el cálculo de la medida del ángulo externo X. Dice, se plantea una ecuación que relacione la suma de los ángulos externos del polígono y se resuelve la ecuación. Entonces aquí, ¿ve? Aquí.
mis ángulos externos son 83 grados, 48 grados, 50 grados, 81, 50 y X, que es el que ando buscando. Entonces, la ecuación es 83 grados más 48 más 50 más 81 más 50 más X, y todo eso es igual a 360 grados. Entonces, en este caso, siempre es igual a 360 grados. Y pues, antes yo les decía, bueno, la suma de todos mis ángulos internos, pero aquí ya cambia, son mis ángulos externos. Internos es que tendrían que estar dentro de la figura, pero aquí pues no, miren, no están contemplados dentro de la figura. Entonces, nuevamente formulándole las preguntas. ¿En qué cambia? Vaya, antes si yo les decía cuadrilátero o pentágono, ¿cambiaba en algo? Sí, va, porque había más ángulos internos. Por ejemplo, en un cuadrilátero hay 4, en un pentágono hay 5. Y si sigo agregando figuras también. Y que mi suma de ángulos internos, dependía del número de lados. Entonces, si yo quería calcular la de un cuadrilátero, pues era igual a 360. Y si era la de un pentágono, pues era 180 por 5 menos 2. Creo que era 540, entonces ahí ya cambiaba la igualdad. Aquí en este caso, pues no, miren, siempre va a ser igual a 360, a 360 grados. Entonces, vamos a resolver el primer ejercicio. Sería el 1. Bueno, yo lo voy a llamar a este a este de aquí lo voy a llamar A. Y pues vamos a resolverlo. Entonces tenemos lo siguiente. A ver si me ayudan, jóvenes, que los siento un poco callado. Si yo parto en este orden, de aquí, y este, entonces partiendo de acá, miren, de este ángulo de acá y siguiendo esta ruta, así. ¿Cuál sería mi primer valor? A ver si me ayudan, jóvenes. De ángulo externo. 48. 48. Correcto, 48. Mm. 48. De ahí, ¿qué ángulo seguiría, joven? X. X. Correcto. Yo lo dije si partíamos de acá, miren, tomando este como primero y siguiendo esta ruta. Lo estoy haciendo porque lo siento un poco como que callado. No sé si es que les fue mal en otras clases o es si les cayó mal el receso del martes. Ok. De ahí de X, ¿cuál seguiría? 130. 130. Correcto. Y de ahí, 126. 126. de ahí seguiría otro ángulo o ahí finaliza. Ahí finaliza. Ahí Ok, muy finaliza. bien. Ahí finaliza. Muy bien. ¿Y a qué sería esto igual? A 360. 160. Ok, muy bien. Entonces, 360 grados. Ahora, de esta ecuación, ya puedo operar 48, 130 y 126. Sí, va, porque eso ya lo conozco. El único que no conozco es X. Entonces, no sé si me ayudan con su calculadora a decirme cuánto es 48 más 130 más 126, joven. 304. 304, muy bien. Y siempre el más X, porque el X no lo conozco aún. Y esto sería igual a 360. Ahora, pregunta, nuevamente. Para dejar a esta X sola, ¿qué debería de ser acá? X igual a 360 menos 304. Correcto, muy bien. Excelente. Aunque yo lo que preguntaba era, o sea,
¿qué tenía que hacer con AX? Obviamente dejarla sola, o sea, este 304 mandarlo a restar, a eso me refería, pero sí, está correcto. Entonces, ¿qué valor les queda a X, joven? 56 grados. 56 grados. Correcto. Entonces ya resolvimos el primero. Entonces, me gustaría que ahora completen este de acá y este de acá y este. Y pues siempre la suma de los ángulos externos es igual a 360 cuando son convexos, ¿va? Entonces me gustaría que lo resolvieran.
Ok, jóvenes, ¿cómo van? ¿Terminaron o aún siguen? Ya terminé. Yo voy por el 3, profe. Yo ya terminé, profe. Ok, para los que ya terminaron, ¿cuánto les dio el 2? ¿Qué valor de X? 67 grados. 67 grados. Ok, ¿y el tercero? ¿Los que ya terminaron? 63. 63 grados. 63. Ok, ¿y el cuarto? 70 grados. 70 grados. Ok, vamos a ver. ¿Qué pasaría si a este segundo ejercicio, sí, a este segundo, donde va 80, nosotros le pusiéramos, sería X más esa cantidad? ¿Creen que se mantenga el mismo resultado o creen que cambie? Cambio. Cambio. Correcto, cambia, porque ya, de hecho, vamos a ver, si ustedes lo observan, creo, sería el mismo procedimiento y creo yo que sería la mitad. Entonces verifiquemos a ver si es la mitad de 67, si es 67 sobre 2. Verifiquemos a ver, solo por cómo lo puse, ¿va? Cuando me refiero a verificar es a eso, mire. O sea, volver a escribir lo mismo, solo que donde va 80 sería X, Lo hacemos en el cuaderno. ¿sí?
quedarían, mira. Ya, profe. Ok, Ya lo voy a terminar. ¿está bien? Cuando yo me refería a que cambiaba y les dije directo, pues en este caso fue porque de ahí todo se mantuvo igual. Lo único que aumentó fue la X. Ahora, si por decirlo así, donde hubiera ido la X, yo le hubiera aumentado, disminuido, por decirlo así, o sea, me refiero al original, va. A este 80 y aquí donde va hasta X, yo le hubiera puesto más 30 o menos otro número. Ahí sí ya no hubiera sido tan directo. Es 67 sobre 2. En este caso solo se dio por esa X, porque yo le agregué esa X. Entonces de ahí todo se mantuvo igual, miren, los términos independientes, o sea, que no tienen la X, a eso me refiero. Y como al final siempre se llega a esto, miren, que las X se dejan a un lado y los otros términos otro lado, entonces esto convierte en una división. Entonces, vaya, si yo en el tercer ejercicio les cambiase, por decirlo así, en cualquier lugar, yo les digo, bueno, más X, o vaya, más 3X, ¿en qué cambiaría su respuesta? O sea, mire, a lo que yo me refiero, vamos a ver, si no sé si me están entendiendo. Esto, más esto, más esto, más esto, más esto son iguales, ¿va? Cosa que aquí ustedes lo demostraron. Y a eso, o sea, sería X más 60 más 57 más 63 más 59 más 58 igual a 360, solo para X. Ahora, si yo le cambio este X, le sumo este más 3X, sumaría con este y sería 4X. Pero la suma de cada uno de estos términos que no tienen X me da un resultado. Y al mandarlo a restar a 360 me queda 63. Eso es lo que yo me refiero. Entonces, sería 4X igual a 63. ¿Y por qué 4? Bueno, porque aquí le estoy sumando 3, miren. Aquí le estoy sumando 3 y más esta X queda 4. Y como de ahí ningún otro término he cambiado. O sea, no le he agregado más términos independientes, entonces no tendría que cambiar. Pero si gustan, este sí verifican ustedes y me dicen a ver si se cumple esa idea, basándonos en ese análisis. Para el Hacemos el tercero. azul, la figura azul. Sí, donde va 59 Ese que sería. le agregamos. Entonces, de hipótesis, X tendría que ser 63 sobre 4. Entonces me gustaría que lo verificaran. Si se, si se cumple o si cambia en algo. Basado obviamente en los resultados que estamos dando.
Ya, profe. Ok, ¿se cumple que x igual a 63/4? Da 15.75, 63 entre 4. Ok, muy bien. Para este cuarto, pues no vamos a hacer nada. Entonces, su siguiente página del libro, la 132, pues hay una evaluación formativa. Entonces, dice, encierre con un círculo la alterna correcta de la pregunta 1 a la 3. Entonces les preguntan, ¿cómo se llama el tipo de triángulo que tiene un ángulo obtuso? ¿Qué me contestan ustedes? Obtusángulo. Correcto. Ahora miren, esa estaba sencilla. ¿Va? Ahora miren la 2. Según la figura, ¿cuál es la medida del ángulo C? Esto se parece a aquellos ejercicios que nosotros hacíamos. 37 grados. Correcto. Y si no, pues lo podemos verificar, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces sería 80 más 63 más el ángulo C va igual a 180 grados. Si ustedes hacen esa suma, 80 más 63 les da 143. Entonces C es igual a 180 menos 143, lo cual es igual a 37 grados. Entonces, por ese medio es que se concluye que la respuesta es 37 grados. Ahora miren la figura 3. Bueno, la pregunta 3. Les dice, de acuerdo con la ilustración, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces, les muestro este ángulo, triángulo. Les dice, la medida del ángulo T, es menor a la medida del ángulo W. Esa es una opción, va. La segunda dice, la medida del ángulo T es igual a la medida del ángulo R. Esta es una tercera opción. La medida del ángulo W es igual a la medida del ángulo R. Y la D, la medida del ángulo W, es menor que esta medida. Entonces, vaya, la primera. Esta abertura de T, miren. Esta de aquí. La que es más grande que esta de W. Entonces el ángulo es más grande. Entonces no se cumpliría la primera. ¿Sí? No se cumpliría. Ahora la segunda. Dice que esta abertura, porque es el ángulo, obviamente lo que andamos buscando, es igual a esta. Dice. ¿Ustedes creen que es igual? ¿O creen que sea más grande T? No se cumple, ¿va? Porque T está más... o sea, el ángulo es más grande, pues, a simple vista. Ahora vamos con la opción C. Dice que la medida del ángulo W, esa de acá, es igual a la medida del ángulo R, pero no va. Son distintas. Entonces la que se cumpliría sería esta, miren. La D. Porque W sí es menor que T. Solo con inspeccionar aquí la abertura, miren, de este rayo con este. Del segmento de T a R con el segmento de T a W. Y este segmento que sería para tomar este otro ángulo. Ahora la parte 4, pues sí, ya presenta un poco más de análisis. Y dice, en la parte 4 sí me gustaría que pensaran hoy un poquito ustedes y de ahí verificamos. ¿Les parece?
Ok. ¿Ya analizaron estos dos ejercicios? Ok, leamos las instrucciones. Mira, dice, si las longitudes de los lados del triángulo son A, mide 10 grados, B, 10 centímetros, mide 10. B, esto de aquí, mide 7 centímetros. Y esto de aquí mide 5 centímetros. Entonces, les dice, verifique si se cumple la propiedad. La longitud de cada uno de los lados es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados. Entonces, yo les voy a ayudar con una y ustedes van a hacer la otra. Entonces, ¿a qué se refiere? Va, yo voy a escoger el lado C. Entonces, ese lado C tiene que ser menor que A más B. ¿Sí? Eso es lo que les está preguntando. Entonces, C vale 5. Entonces, 5 tendría que ser menor que A más B. Ahora, si A vale 10 y B vale 7, ¿cuánto es? 17 centímetros. Entonces, pregunta, jóvenes. ¿5 es menor que 17? No. Sí. Sí, jóvenes. Sí. 5 es menor que 17. La única forma que sea mayor o igual es que aquí en vez de 5 sea 17 o sea 18. Entonces, como me piden que verifique, aquí ya verifiqué. Entonces, lo mismo van a hacer con los otros dos lados. Entonces, como ya lo hizo con el C, ahora tienen que hacerlo con el A, con el B. Obviamente, que cuando, en este caso, como elegí C, entonces, este lado tiene que ser menor a estos A y B. Cuando usted escoja A, este lado tiene que ser menor a estos otros dos, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que se refiere el libro. Entonces, completen esa parte de ahí.
¿Terminaron para el ejercicio A, jóvenes? ¿Los demás? Ya casi. ¿Le entendieron a lo que les expliqué? ¿Qué es lo que dice? Verifique, o sea, y pues ahí les dice, o sea, cualquier lado que tomen tendría que ser menor a los otros. Entonces, al hacer las operaciones se cumplirían. Sí, ya lo hice ya. Yo también, profe. Ok, ahora vamos con el B, mire. Dice el triángulo ABC. Dice, dado el triángulo ABC, compruebe con respecto al ángulo M si cumple con la propiedad. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. Entonces, primeramente, antes que nada, nosotros tendríamos que encontrar M. ¿Sí? Tendríamos que encontrar ese M. Entonces, miren, nosotros tenemos alfa, que es 37 grados, beta, que es 87, y gamma, que es 56 grados. Entonces, miren, aquí ve, para ser más preciso. Bueno, y esa me salió. Aquí para ser preciso. Usted lo que le están pidiendo es el ángulo M, ¿no? Pero, vamos a ver. Tengo este ángulo, tengo esto. Entonces se plantea la siguiente cuestión. Ángulos suplementarios. O sea que la suma de alfa más M más, yo lo voy a poner A. Bueno, poner más alfa. Más alfa. Tiene que ser igual. $180. Entonces M debería de ser igual a 180. 180 menos ese, lo que mide alfa. Alfa en este caso mide 37. Entonces 180 menos 37 es 143. Ahora, muchos me preguntarán, bueno, pero ¿por qué lo igualó a 180? Bueno, porque miren, un ángulo suplementario, que la suma de ambos tiene que ser igual a 180. Y después le dice que verifique. Dice, la suma, la medida de un ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos no adyacentes. Es decir, que lo que yo tengo acá, este ángulo M, tendría que ser igual a la suma de los ángulos internos, es decir, a este no, porque este es mi ángulo adyacente, sino que a este y este. Verifiquémoslo a ver si M es igual a 87 a beta más gamma. Verifiquémoslo y me dicen.
Ya. Ya, profe. Ok, se cumple que m es igual al ángulo beta más el ángulo gamma. O sea, m nos dio 143. Entonces, al sumar 87 más 56 les da 143. ¿Se cumple? ¿Para el inciso B? Sí, va, sí se cumple. 87 más 56 es igual a 143. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque el ejercicio me dice que verifique, bueno, compruebe, dice, y me dice con respecto, y ahí me menciona la propiedad. Entonces, a ver, quedan 4 minutos, entonces creo que esto sería por hoy, jóvenes. Entonces mañana analizamos lo de la prueba del día lunes. ¿Les parece? Sí. Sí.